7 de la mañana, 26 minutos. Continuamos en esta primera emisión de la Red Noticias. Esta es la Red 106.1, nuestras frecuencias a nivel nacional, canal 40 de la Red Televisión en Claro TV y canal 95 en Claro Satelital para todo el país y por supuesto para el mundo a través de www.lared.com.gt. Gracias a todas las personas que nos escuchan en la Unión Americana, en los Estados Unidos, que también se están preocupando por el voto en el extranjero. Bueno, hoy vamos a seguir conociendo a candidatos a la presidencia, vicepresidencia, diputaciones, alcaldías. Hoy toca turno de platicar con Manuel Arturo Soto Aguirre. Él es candidato a la vicepresidencia del Partido Unidos. Está acompañando a Luis Antonio Velázquez Quiroga, con quien ya hemos platicado hace 2 días, ¿no? Bueno, primero le doy la bienvenida. Candidato, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, muy buenos días, gusto estar aquí con ustedes. Gracias por estar con nosotros. Por favor, voy a leer parte de su historial. Si en algo me equivoco, usted me corrige. Abogado y notario de profesión, graduado en la Universidad Rafael Landívar, ha participado en juntas directivas de cámaras empresariales, como presidente en la CAMEX, en Ascavi. También fue diputado del Frente Republicano Guatemalteco, el FRG, en el periodo 91-96, designado como embajador de Guatemala en México y ministro de Gobernación, ambos cargos durante el gobierno de Óscar Berché. Este es parte de su historial, ¿no? Es correcto. Creo Bueno, que me tiene usted bien mapeado. Bueno, a ver, regresa usted a la arena política, si lo podemos llamar de esa manera. ¿Qué le hace buscar la vicepresidencia y por qué acepta usted la invitación del Partido Unidos y de esta agrupación política? Vea, yo fui enseñado por mis padres a servir. Fue la razón por la que inicialmente llegué al Congreso en el año 91, como usted bien lo dijo. Y luego, de 15 años en los diferentes cargos, yo pensé que había cumplido con mi misión de servir a mi país, porque no se vale estar sentado viendo qué pasa, sino que también hay que participar. Y estoy muy satisfecho de la participación que obtuve y lo que yo logré en los diferentes cargos que usted mencionó. ¿Por qué lo hice otra vez ahora? Pues yo dije, bueno, yo ya cumplí con mi país, ya no me quedé sentado viendo la tele nada más, sino que decidí otra vez participar, porque así me enseñaron. Aparte, yo fui rotario durante más de 25 años y también en el rotarismo se enseña a servir al prójimo. Entonces yo dije, bueno, ahorita quizás Guatemala necesita que los guatemaltecos le pongamos un poquito de ganas al país. Y en caso mío, yo dije, bueno, yo tengo la experiencia en diferentes campos, sobre todo en el tema de justicia, y lo que vale la pena ahorita es ponerle otra vez al país y servir otra vez a los guatemaltecos. Usted trabajó con Óscar Berché, ¿no? Sí, así Sí. ¿Qué opina de Óscar Berché? ¿Su amigo? ¿Quedaron bien? ¿Cómo terminó la relación con el expresidente? Mire, con él y con su esposa Wendy nos conocemos desde hace muchísimos años y estuve con él en el gobierno, iniciando el gobierno de él, pero luego no lo he visto. Realmente acabo de encontrar a su esposa Wendy recientemente, pero él está en la finca, casi no sale, pero tengo mucho aprecio al presidente Berché. Bueno, usted es abogado y notario. Si usted mismo me decía, tengo mucha experiencia en el tema judicial. Óscar Berché hizo la siguiente declaración: la CICIG y el Ministerio Público están siendo medios de corrupción. ¿Usted está de acuerdo con esa visión que Óscar Berché tiene de la CICIG y el Ministerio Público? Vea, le voy a dar mi visión. Yo creo que CICIG llevó a cabo un trabajo muy importante en el país de perseguir la corrupción. Eso definitivamente fue una acción de CICIG que yo reconozco como muy valiosa. Lamentablemente llegó un momento en que CICIG se politiza y comienza a irse por la tangente y no siguiendo su mandato original. Entonces ahí es donde nos entra un poquito de duda por qué la CICIG finalmente le falló a los guatemaltecos y luego se hubiese esa confrontación, que sí, que si no, sí, entramos en un alboroto. Bueno, finalmente pues el presidente Morales decidió ponerle fin. Pero vea, lo importante es continuar con el tema de persecución de la corrupción, no vamos a tirar la toalla. Pero yo creo que lo importante es fortalecer al Ministerio Público, porque al final de cuentas el Ministerio Público es la entidad que tiene que hacer la persecución y la investigación de los delitos, incluyendo y muy especialmente los temas de corrupción. Y eso yo creo que vale la pena que se platique y se analice profundamente, pero nosotros hemos insistido mucho que hay que fortalecer al Ministerio Público. Es más, hay que buscar los recursos, podrían ser internacionales, para crear la Academia de Fiscales, la Escuela para Formación de Fiscales. Los fiscales no se forman, entonces no saben cómo investigar, no saben cómo presentar la prueba. De repente vemos jueces que dicen, mire, porque la MP no hizo bien la presentación y no presentó la prueba, dejan libre a las personas. Entonces yo creo que es muy importante que el MP
haga su papel y fortalecer el MP en todo lo que se pueda. ¿Usted sí o sí no? Yo digo que CICIG ya, no, ya lo está, pues, pero sí creo que la labor que empezó CICIG inicialmente debe continuar, definitivamente. ¿Cómo evaluaría usted el trabajo hecho hasta el momento por el vicepresidente Japhet Cabrera? ¿Qué opina usted del trabajo que le ha hecho como vicepresidente? ¿Y usted cree que el rol del vicepresidente en nuestro país ha quedado hasta cierto punto demeritado o cree que sí el vicepresidente cumple con el mandato constitucional que se le entrega? Bueno, mire, va a depender mucho del presidente y del mismo vicepresidente. El vicepresidente tiene su función constitucional, que es de apoyo al presidente, pero en primer lugar. Es el coordinador de gabinete, entonces va a depender que el presidente en realidad deje que el vicepresidente lleve ese papel, que es muy importante. En el caso mío, creo que platicamos muy abiertamente con Luis Velázquez y él tiene muy claro cuál sería el trabajo mío como vicepresidente. Yo lo entiendo perfectamente bien. Es apoyo al presidente y sobre todo en el tema de coordinación de gabinete. Claro. ¿Qué opina del Japhet Cabrera? Bueno, yo no tengo ninguna opinión especial de él, ni adversa, ni en favor. Yo creo que ha apoyado al presidente Morales en todo lo que él puede, que es lo único que podría decir de él. Bueno, ¿cómo conoció al candidato a la presidencia de la agrupación política Unidos, a Luis? Es una historia interesante porque a raíz de las últimas elecciones, algunos de nosotros quedamos inquietos de ver en qué podíamos apoyar para que el país, sobre todo, surgiera económicamente, porque a final de cuentas la plata en la bolsa de los guatemaltecos se da siempre y cuando hay un crecimiento económico. Si no hay negocios, si no hay trabajo, sobre todo empleo, pues la gente no va a estar bien. Entonces comenzamos a ver las posibilidades de participar, no participar en qué momento, sino que de apoyar temas de gobierno. Nos dimos cuenta que en realidad no había mucha apertura para apoyar al presidente Morales, entonces electo. Y seguimos nosotros con un grupo muy pequeño, éramos 6, buscando temas que eran importantes para el país. Y en eso estábamos, y invitamos mucha gente de diferentes experiencias para que nos compartieran la visión de país que ellos tenían. Al final de cuentas, dijimos, bueno, pero no nos oyen, así es que mejor vamos buscando otra manera de incidir en el mundo nacional. Y entonces, casualmente, en una reunión que nada que ver con lo que nosotros hacíamos, uno de nosotros o dos de nosotros conocimos a Luis Velázquez. Y nos pareció interesante la experiencia que él tenía, tanto en el sector empresarial, el nacional, había estado en el gobierno, y también como emprendedor. Entonces vimos que Luis en realidad tenía la experiencia que se requiere para gobernar el país. Entonces comenzamos a conocernos, más o menos hace 2 años, y comenzamos a ver que coincidíamos en los planteamientos que nosotros habíamos pensado con lo que él estaba expresando. Entonces comenzamos el tema de buscar un partido político, porque obviamente nosotros no éramos un partido político. Comenzamos a buscar un partido político al cual pudiéramos compartir con ellos más bien los principios y valores, porque si no íbamos a llegar a ningún lugar. Platicamos, no me acuerdo con cuántos, y al final de cuentas ninguno nos daba la tranquilidad de que tuviéramos la claridad de pensamiento y de qué hacer en Guatemala. Entonces finalmente encontramos el partido en que estamos ahora, que pensamos que podía ser Partido Unidos, que podía ser una buena opción. No estaban vendiendo la ficha, no estaban poniendo condiciones, sino que más bien encontramos que estamos compartiendo visiones de nación. Entonces por ahí nos fuimos y finalmente pues proclamaron a Luis y a mí como candidatos a la presidencia y vicepresidencia. Coincidimos en la manera de pensar. En ese momento, ¿quién era el liderazgo reconocido, la cara del Partido Unidos? Bueno, Luis, desde luego, desde el momento que fue proclamado candidato, toma el liderazgo del partido, pero también está Mario Torres, que es uno de los fundadores del partido del año 2016, me parece. Claro. Usted en su época como diputado del Frente Republicano Guatemalteco, el FRG, ¿se siente orgulloso de haber sido parte de ese partido político? Mire, yo no era miembro del partido, le cuento. ¿No? Yo fui invitado a participar sin ser miembro del FRG, pero yo obviamente era la bancada del FRG y me siento muy satisfecho de todo lo que logramos hacer en Congreso, no solo yo, pero sí que yo participé en algunas cosas muy importantes en el tiempo que yo fui diputado.
yo presidí la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales inicialmente, y lo que hice fue, uno, buscar los abogados del Pleno con que yo me conocía, de todos los partidos políticos. Y me acuerdo que dijimos, bueno, miren, busquemos las agendas que tienen contenido político y las que no tienen contenido político, pero que son importantes para el país. Una manera de buscar consensos. Y así nos sentamos en esa comisión, y me recuerdo que lo primero que vimos fue el Código Procesal Penal. Y me recuerdo muy bien porque asoliándonos en el Estadio Nacional, por razón de protocolo, porque era vicepresidente del Congreso, se sienta al lado mío el presidente de la Corte. Me dice, mira Arturo, ya que va a estar en el Congreso, ¿por qué no le echa un vistazo a este proyecto de Código Procesal Penal que está en segunda lectura y está durmiendo ahí? Entonces le dije, pero mire, ¿por qué no me explica el sistema acusatorio? Porque yo no estaba consciente de eso. Me lo explica, asoleándolos ahí. Y finalmente, cuando llegó al Congreso, dije, bueno, esto es muy importante para el país, porque el Código Procesal Penal que teníamos, eran refritos, por decirlo de una manera, del año 1879, si no me equivoco. Entonces, me pareció interesante el tema de la oralidad y todo el sistema diferente, que entonces ya no está investigando el juez, sino que investiga el fiscal. ¿Qué ha pasado? Más de una década desde el Jueves Negro y Viernes de Luto. 15 años. Sí, pero, como 15 años, ¿no? Bueno, ese día del Viernes Negro y el Jueves de Luto, ¿qué pensó del FRG? Usted dijo, sigo pensando. Yo no estaba en el FRG. No, yo sé que ya no estaba, pero ¿qué pensó de lo que hizo el FRG? En mi opinión, el FRG perdió su rumbo. Sí. Y eventualmente se demostró que perdió su rumbo. Cuando yo terminé el Congreso, yo ya desde luego estaba desligado del FRG, y yo sentí que había unas agendas de las que yo no compartía. Entonces le dije, miren, mejor General Ríos, yo lo conocía muy bien, y le dije, mire general, esto no es conmigo, porque yo no tengo la claridad de a dónde quiere ir el partido. Entonces ahí terminó mi función. Después de eso, el Congreso me eligió miembro de Junta Monetaria, estuve durante 2 años, y después de eso ya sentí yo que había cumplido una etapa más de mi vida. Había estado en la Comisión de Finanzas cuando hicimos reformas al sistema tributario del país. Me recuerdo muy bien que la ley del IVA era una cosa con este tamaño, peor que ese libro. Entonces dijimos, bueno, hagámosla de 100 artículos, porque si la ley fiscal se entiende, se cumple. Si me van a poner 10,000 formularios y sábanas así, no se va a cumplir. Entonces lo primero que hicimos fue agarrar el código, la ley del IVA y simplificarlo. Igual hicimos con el ISR, que tenían gradas el impuesto sobre la renta, y lo convertimos en 25 flat, más fácil, nadie lo elude, y se incluyó, en ese momento se ingresaron más impuestos por ISR, el impuesto sobre la renta, que lo que se había hecho antes con gradas más altas. O sea, yo tenía claro, la simplicidad, y no solo en los impuestos, la simplicidad es vital si se quiere cumplir la ley. Le sumo otra pregunta. Usted fue embajador de Guatemala en México, ¿no? Tiene experiencia en estos temas de política exterior. Y en el tema de la política exterior, ¿cómo evaluaría usted el trabajo que ha hecho hasta el momento Sandra Jovel como canciller y el presidente Jimmy Morales liderando la política exterior de nuestro país? Mire, a Sandra la conocí cuando estaban bilaterales y le tengo mucho precio, muy trabajadora. Sin embargo, no veo el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy día con una claridad de prioridades a seguir. Estamos reaccionando hacia situaciones especiales, pero yo no veo cuál es la política exterior del país con toda claridad. Yo sí creo que eso es muy importante. Sobre el tema de migrantes que nos están escuchando en los Estados Unidos, hay que tener una política totalmente diferente hacia el migrante guatemalteco en el exterior, porque son verdaderamente héroes. Si Sandra Jovel llegara, usted siendo vicepresidente, imagínese en este escenario, usted es vicepresidente, llega Sandra Jovel y le pide trabajo, ¿usted le daría trabajo a Sandra Jovel? Después de ser canciller sería muy difícil. No obstante, la experiencia que ella tiene, pues como le cuento, ella la vi en todas las etapas de relaciones exteriores, y por esa razón sé que es muy trabajadora, pero de ahí también depende de las directrices del presidente de la República. ¿Pero le daría trabajo a usted, sí o no? Depende para que, mire, en relaciones exteriores hay de todo. ¿Sí o no? No, tal vez no. ¿No? Ok. Vamos a activar el WhatsApp al 5858-1061, nuestra línea de WhatsApp a esta hora de la mañana, para que usted haga llegar todas sus cuestionantes. Vamos conociendo a los candidatos poco a poco. Doctor Juan Francisco Romero, primera pregunta. Jesús. Gracias, doctor. Buenos días. Usted llega a presidir el Congreso el 5 de septiembre de 1993, después del Serranazo.
en un momento bastante complicado de la vida política del país. Mi pregunta es, viendo las condiciones de lo que ocurrió con el desencanto de la población alrededor del Serranazo y los diputados de aquel entonces, y la coyuntura actual, ¿usted ve similitudes con el desencanto hacia los políticos, similitudes, diferencias, contextos distintos? Es diferente. Yo creo que el desencanto político hoy es mayor. Y no solo Guatemala, estamos viendo un desencanto a nivel internacional de los políticos, de los partidos políticos. Es muy delicado porque los partidos políticos y los políticos no le han respondido al país. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a entender qué es lo que la población quiere para ir en esa dirección en aras de tener una mejor perspectiva para el país. Lo que pasó en aquel momento fue totalmente diferente y usted me hace recordar muchas cosas porque en aquel momento se creó la instancia nacional de consenso que rotábamos y en alguna época yo estuve presidiendo esa instancia por parte del grupo del Congreso, que en aquel momento estaba fraccionado, pero habíamos una mayoría de 80 que estamos en dirección, uno, de rechazar el golpe de Estado de Jorge Serrano y segundo, de reencauzar constitucional e institucionalmente el país. Y de eso surgió el tema de hacer la reforma constitucional, porque lo que Ramiro de León quería de una consulta no era posible. Entonces, pero ¿cómo diablos vamos a hacer para que el pueblo vea que hay un nuevo Congreso, hay una nueva Corte Suprema, que se cambien los sistemas de elección de la Corte, todo eso? Entonces comenzamos con la posibilidad de hacer la reforma constitucional, que implicaba que nos sentáramos todos los sectores a verla. Y en aquel momento, pues a mí, por este liderazgo que yo tuve en el Grupo de los 80, comenzamos a revisar los temas de reforma constitucional. De ahí salieron varios de los temas que hoy vemos, e incluso en el tema del Código Procesal Penal, en la Constitución, el artículo 82, me recuerdo, incluía el MP en sus dos funciones de Procurador General de la Nación y de Fiscal. Entonces aprovechamos, porque ya estábamos viendo el Código Procesal Penal, de partir ese artículo en dos para permitir la Fiscalía diferenciadamente del abogado del Estado, que es el Procurador General de la Nación, entre otras cosas. Ahora, en el Congreso de la República actualmente se está discutiendo la iniciativa 5272 de protección de la vida y la familia. Es una iniciativa sumamente polémica. ¿Cuál es su postura en torno a esta iniciativa que lo que busca es el endurecimiento de las penas y conceptos del aborto y también el tema de la prohibición de la declaración de unión de hecho de las personas del mismo sexo? Mire, nosotros somos pro vida. Yo personalmente lo soy y el partido desde luego, y Luis, se le han escuchado a ustedes, Luis Velázquez, somos pro vida, definitivamente, y somos pro familia. Todos venimos de familias muy estables y creemos que la familia es la base social de la sociedad y por lo tanto somos muy pro familia y pro vida. Definitivamente yo creo que eso es algo que no tenemos nosotros duda en que vamos a irnos en esa dirección. Ahora, usted con la experiencia legislativa que tiene y con la experiencia legal que tiene, aquí hay un punto polémico en el tema principalmente en el endurecimiento de las penas y concepto del aborto, donde el tema es la tentativa y el aborto culposo. Usted, si fuera diputado en este momento, y le pido que se ponga en los pies de diputado, cuando se da un aborto por accidente, ¿usted cómo abordaría este tema siendo diputado? Porque mire, es algo muy delicado, ¿no? El tema del aborto, desde luego, es muy controversial y muy complicado. Sin embargo, hay que ir a las fuentes de las cosas, de las circunstancias, hay que ir al tema educativo del país para evitar en realidad que se den esos lamentables temas de aborto. Podrían haber casos muy especiales que surja un embarazo muy controversial, por ejemplo, de una violación. Pero normalmente liberar, por decirlo así, el tema del aborto es muy delicado. Yo creo que hay que meterle bastante al tema educativo, como entonces, en todo, ¿verdad? La educación es la base. Entonces, eso es un tema que es delicado, pero que yo lo vería desde el punto de vista de educación, para evitar estas situaciones. Claro, pero el aborto culposo va más allá, porque esto es ¿qué es el aborto culposo? Pues es lo que están definiendo los diputados, lo han definido como lo que ocurre por accidentes. Lo que ocurre por un accidente. Culpa. Mire, por eso le digo. No, a ver, por eso usted hablando de culposo, que dice que alguien. No habría culpa hasta el momento. Las madres son impunes en este momento ante este tipo de abortos por accidentes. Con el cambio de esta ley, esto cambia por completo.
aquí habría una culpa, pena de prisión de 2 a 4 años. Usted que tuvo experiencia en el tema Mire, legislativo. yo no visualizo como una cosa que nos debe preocupar, perseguir, hacer una persecución penal de un tema del aborto. Yo creo que hay cosas más importantes. Yo regreso al tema, el tema es educativo. Claro. Ahora, con su experiencia en el tema de la Junta Monetaria, el tema económico, el vicepresidente es el encargado de liderar el gabinete económico. ¿Cuáles serían las primeras decisiones que usted tomaría al momento de liderar un gabinete económico, de ser vicepresidente? Revisar la política monetaria del país, que ha sido muy estable siempre. Y hay que tener mucho cuidado de no manosearla, por decirlo de alguna manera, porque es importantísimo al país mantener esa estabilidad monetaria. Eso nos da una base incluso para algo que es muy importante, que es el tema de inversión en el país. Porque si no hay inversión, no hay desarrollo económico. Si no hay desarrollo económico, no hay plata para la bolsa, no hay trabajo, no hay empleos. Y nosotros sí visualizamos que tenemos que crear las condiciones especiales para que se dé la inversión y llegar a una meta de crear 1 millón de empleos durante el transcurso de los 4 años, que no es sacado de la manga. Qué bonito, por campaña 1 millón, no es así. Fuimos con Agexport y compartimos con ellos la visión. Ellos decían, no, se pueden hacer 981,000 empleos en 4 años, o sea que, bueno, estábamos con una diferencia pequeña. Pero sí vemos que si se dan ciertas condiciones, puede haber empleo en el país, que es muy importante. Claro, en el gabinete social, ¿cuáles serían sus primeras decisiones de liderar el gabinete social? Ahora, mire, en el tema, regreso a mi preocupación, porque yo siempre he estado vinculado con el tema de educación y se los puedo comentar. La educación es la base de cualquier desarrollo del país. Yo le pondría mucha atención definitivamente al tema educativo. Estamos rezagados como país en tema de educación, no podemos seguir rezagados así. Hay que tener un consenso y un entendimiento de los guatemaltecos hacia dónde queremos ir. Y eso implica una reforma al tema educativo del país. Hay que explicarlo a los padres de familia, sobre todo. Hay que buscar el consenso de los maestros, que al final de cuentas son los que son importantes para transmitir a los niños esa educación. Y sobre todo tiene que tener mucho apoyo del Estado. Cuando vemos escuelas que están aprendiendo niños entre lodo, a veces en tiempo de invierno, eso no puede seguir así. Seguimos rezagados y nos vamos a separar más del mundo. Y eso es algo que yo realmente le pondría mucha atención, porque también tiene que ver con el tema de salud. Si educo mejor y alimento mejor desde el momento de las madres, por ejemplo, las mamás son multiplicadoras. Entonces tenemos que apoyar a las mamás para que reciban nutrición correcta, porque no, los niños nacen desnutridos y entonces no se puede llevar la educación. Entonces la educación para mí es la base de muchas cosas. Carlos Zacarías, preguntas a través del WhatsApp. A nuestra audiencia le ha llamado mucho la atención su postura en torno a la educación y entonces preguntan cuáles serían los proyectos más importantes a impulsar en el tema de educación y cómo abordar la situación con el sindicato de este ministerio, hablando específicamente de Joviel Acevedo. Bueno, mira, a Joviel Acevedo no hay que verlo como enemigo. Yo lo que tendría que hacer es irlo a convencer de que juntos hagamos una diferencia en el tema educativo del país. Yo no pienso yo enfrentarme con el sindicato de maestros, no es un tema de enfrentamiento, es un tema de entendimiento, hay que entenderse. Yo creo que eso es importante. Si uno ve, hasta en el tema de que platicaba hace un rato del tema de fiscales, es capacitación, es educación. Si vamos al sistema judicial, ahí está la Academia de Estudios Judiciales, que hay que preparar los jueces y hay que actualizarlos. Donde veamos el tema educativo es importante, como le decía también el tema de salud. Entonces, con el sindicato de trabajadores de la educación hay que ponerse de acuerdo. ¿Cómo trabajar en el tema del presupuesto? Porque los diferentes ministros de las diferentes carteras durante este gobierno han manifestado que más del 80% de ese presupuesto va destinado únicamente a operaciones, a pago de salarios, y es muy reducido el margen que queda para operación y para poner en marcha diferentes proyectos. ¿Cómo manejar el presupuesto de los diferentes ministerios para que se ejecuten más proyectos? Eso es cierto, pero mire, hay que revisar el presupuesto porque hay mucho despilfarro. Y hay muy mal uso del presupuesto de la nación. Hay que sentarse tranquilamente, también con el Congreso,
para ir revisando los rubro por rubro de presupuesto para evitar que se sigan esas fugas. Hay ministerios que no hacen nada, hay ministerios que tienen duplicidad. ¿Eliminaría algún ministerio usted? Sí, posiblemente sí. ¿Cuál sería uno de los el del MIDES, el MIDES. Porque si usted ve, tiene funciones que le corresponden a otros ministerios. Entonces, lo que hay que hacer es reconcentrar los temas en los ministerios que deben ser, pero no tenemos que tener un ministerio que en realidad no, en mi opinión, no tiene ese sentido. Doctor Juan Francisco Romero. Doctor, viene también este año la elección de magistrados, la elección de Corte Suprema de Justicia. ¿Cómo un gobierno que se enfrentará a un nuevo Congreso, a un nuevo Ejecutivo y a un nuevo Legislativo puede coincidir en un tema, sobre todo ahora que hay tanta brasa caliente en manos de los magistrados y de la Corte, decisión de candidatos a participar, compromisos y ese tipo de cuestiones, en un ente que los guatemaltecos no tenemos vela en el entierro, lo eligen la comisión postuladora? Lo elige el Congreso. Pero mire, ¿cuál era? Y eso es parte de la reforma constitucional del año 93. Se los olvida como era antes. Antes mandaba una lista de la Corte Suprema y sin ningún análisis. De ahí salió la idea de tener una comisión de postulación, pero no me gusta decirlo, pero se ha prostituido un poquito. Entonces, o mucho. Entonces, ¿la idea cuál era? Eran 3 áreas. La área, digamos, de las facultades, la parte educativa, la académica, está la parte del ejercicio profesional en el Colegio de Abogados y estaba en la participación de los jueces. Como quedan los 3 sectores que tienen que ver con el tema de justicia. Entonces, ahí salió la idea de las cortes de las comisiones de postulación, porque de ahí saliera todo, una lista de 26 para elegir a 13 magistrados. Eso funcionó en su momento, hasta que comenzaron a politizar el nombramiento de los postuladores. Y entonces se comenzó a manosear todo eso, y entonces eso perdió su instancia. No obstante, que aún es mejor que lo que teníamos antes. Sin embargo, aquí estamos hablando de calidad de personas. Esto va a funcionar en función de que las personas que estén sentadas ahí sean responsables y elijan los mejores. Ahora es transparente, antes era totalmente oscuro, no sabía quién iba a dar la lista ahí, el Congreso. Me acuerdo cuando yo estaba en el Congreso, llegó la primera lista, que nosotros opusimos ferozmente, y al final de cuentas nos pasó la planadora y nombraron a los que querían, sin ningún criterio, de ninguna manera. Eso se nos olvida, porque a veces critican a la comisión de postulación. Quizás se ha desviado un poquito, pero es mucho mejor que lo de antes, y depende, los decanos tienen que cumplir con su función de buscar las mejores personas. Ahora, CABI, Central American Business Intelligence, en su momento presentaba una tendencia de violencia homicida y hacía una comparación entre los diferentes ministros de gobernación que han habido. Aquí lo colocan a usted, por cierto, y viene desde Byron Barrientos, Eduardo Arévalo Lax, José Adolfo Reyes Calderón, que entiendo que fue el que lo antecedió a usted, ¿no? Sí. Usted recibe de él, después viene usted, después usted le entrega a Carlos Bielman, ¿no? Sí. Resulta que entre José Adolfo Reyes Calderón, que usted toma ya con un repunte de la violencia que venía en ascenso desde Eduardo Arévalo Lax, después usted entrega con un leve descenso, pero Carlos Roberto Bielman Montes lo deja con las cifras de violencia hasta arriba, y después los puntos más altos están entre Raúl Antonio Velázquez Ramos, Salvador Gándara y Carlos Menocal. Desde su perspectiva, y ya imaginándose en el puesto de vicepresidente, ¿qué lecciones aprendidas le dejó el Ministerio de Gobernación y qué planes de seguridad proponen ustedes con su experiencia? ¿Y dónde cree usted que Carlos Roberto Bielman Morales se equivocó, o dónde se equivocó el gobierno y perdió control de esto, tomando en cuenta estas cifras que después de que usted entrega se disparan por completo? Mire, les comento lo siguiente. Cuando llegué al Ministerio de Gobernación no había nada, no habían patrullas, no habían radios. La academia, de repente dije, pero ¿y dónde está la academia? Se reportaba al director de la policía. Por favor, eso era caía de su peso. Entonces le dije, no, se reporta conmigo el director y vamos a comenzar a darle vuelta a la academia, porque hacían, como ahora entiendo que hace también, policías de 3 meses. Eso no puede ser. Hay que hacer una academia donde se preparen policías por lo menos por 1 año. Es gradual, entonces no puede ser a la noche a la mañana, otra vez al tema educativo. Hay que capacitar policías bien capacitados. Entonces cuando yo llegué no había absolutamente nada.
Entonces comencé yo a hacer un trabajo de percepción, cómo la gente percibía al policía. Y dos, O sea, José Adolfo Reyes le dejó sin nada. así, me acuerdo yo que abría las gavetas, no había nada. Y fue como que empezar de nuevo cuando el presidente Bechén me preguntó, ¿y qué encontraste? Nada, le dije, ¿cómo que nada? No había ningún rumbo, no había ningún documento, no había nada. Una policía infiltrada de la delincuencia. Me recuerdo que empezamos a hacer un poquito de investigación y encontramos algunos comisarios que eran los secuestradores y los que robaban los furgones en la zona sur. Bueno, me recuerdo con el viceministro de Seguridad que le dije, llévame donde está la gente que hace el análisis. Y en la zona 1, me da miedo entrar ahí, todo oscuro. Le dije, pero ¿qué es esto? Cerremos esto. ¿Qué información nos está trayendo? De ninguna naturaleza, no, eso no nos sirve para nada. Entonces empezamos a ver el tema. Por ejemplo, regresando al tema de la percepción, le dije, ¿a quién percibe el guatemalteco? Bien, al bombero. Le dije, bueno, como no tengo patrullas, le dije al viceministro, para una patrulla, aunque sea destartalada ahí en estación de bomberos, y cuando veamos que salen las sirenas de ellos, vamos nosotros para llegar primero. Porque el tema es que el guatemalteco tiene que sentirse protegido por la policía, pero se ve como una amenaza. Y por más que se ha hecho muchas cosas, y en los últimos esfuerzos de hacer análisis de la policía, no se hizo nada. Seguimos con policías de 3 meses y que no les enseña, bueno, patrullas nuevas. ¿Y quién les enseña a manejar la patrulla? ¿Quién les enseña cuándo se pone a tamaler y cuándo no? ¿Cuándo se abre la sirena y cuándo no? ¿Cuál fue la principal lección que aprendió como ministro de Gobernación? Mire, yo empecé algo que no se siguió, que era hacer un análisis de todo el ministerio para hacer un redireccionamiento del ministerio. Yo dejé todo un trabajo ahí que después no sé qué pasó con él, pero nunca se siguió. Si yo no voy a seguir los sistemas y procedimientos correctos, entonces yo digo, ministro, me voy y no pasa nada. Entonces la idea era dejar encaminado toda una organización nueva del ministerio con toda la complejidad del ministerio, porque ahí está tránsito. Yo no veo ni un policía de tránsito. Ahorita que venía para acá, ni uno, ni siquiera por presencia, no lo hay. Algo que critiqué yo a Carlos Bielman fue que visitara a los policías de negro y pusiera las patrullas de negro. Es represivo. Y el policía tiene que ser amigable. Yo inicié y hice todo un trabajo para hacer el viceministerio de apoyo comunitario, porque la comunidad es la que le va a decir los problemas, es la que te va a decir cómo proceder, no hay que inventar. Me acuerdo que haber ido con el sindicato de choferes de autobuses urbanos, los fui a ver a su sede. Me dijo, pues nunca había venido un ministro y no tengo ningún problema de venir con ustedes. Y les pregunto, ¿dónde es el problema? Me di cuenta de los temas de prevención que son importantes. Por ejemplo, mire, en los lugares tales y tales y tales, que son las terminales, en los puntos complicados, ilumínanos. Ponga ahí la policía. Ellos mismos están dando la solución. Entonces, no hay que inventar, sino que hay que ir a las comunidades para que nos den sus puntos de vista. ¿Y ha hablado con el candidato a la presidencia de su agrupación política y le ha dicho, yo me encargo de la seguridad, o él le ha dicho, quiero tu aporte en seguridad? ¿Han hablado de eso? Bueno, yo lo que sí le digo es, yo tengo experiencia en el tema y entiendo perfectamente bien que el Ministerio de Gobernación es una de las patas de la justicia del país, y hay que entenderlo así. Y Luis Velázquez, pues obviamente no es abogado y no tiene la experiencia en esos campos que tengo yo. Entonces nos complementamos muy bien, porque él me pregunta, mira, ¿cómo está el tema del MP, por ejemplo, también? Entonces, yo me siento muy satisfecho de ser escuchado. Y no solo escuchado, sino que me siento comprendido también, que es muy importante. Claro. Doctor Juan Francisco Romero, última pregunta. En el caso del viceministerio, el vicepresidente también tiene que ver situaciones de instituciones que pelean con el narcotráfico. ¿Cómo ve usted todo lo que se ha hablado en los últimos días de la injerencia del narcotráfico y del dinero del narcotráfico en partidos políticos? Vea, eso es bien delicado. Hubo una reunión aquí con 4 expresidentes de América Latina, presidente Calderón de México, el expresidente de Colombia, y platicaban precisamente del riesgo del narcotráfico en el tema de la política y la importancia que tiene que la gente decente guatemalteca participe en política. Pero lo que platicamos al inicio, la política se ve como que muy mal, chuca, fea, pero si nosotros no participamos, caso mío, por ejemplo, entonces ¿qué esperamos?
y la participación del narcotráfico en política, y lo estamos viendo recientemente con ciertos hechos, es muy delicado y difícil de erradicar, pero hay que empezar. ¿Cuándo empezamos? Si no decimos no se puede hacer nada, entonces jamás vamos a hacer un cambio. Yo creo que es muy importante que empecemos a ver ese tema, y ahí tiene que ver también el Ministerio Público en tema de la persecución penal. Otra vez, el Ministerio Público juega un papel muy, muy importante, y por eso nosotros hemos pensado que tenemos que apoyar al Ministerio Público en todo lo que se pueda, pues con presupuesto, con apoyos. ¿Usted metería las manos al fuego por Luis Velázquez diciendo de que en el narcotráfico no tiene participación en la campaña de Unidos? Absolutamente. Sí. Es una condición para que nosotros viéramos al Partido Unidos como un vehículo de participación, que no hubiera narcotráfico por medio, ni reciclados señalados. Carlos Zacarías, última pregunta del WhatsApp. Nos han cuestionado mucho porque una de las grandes preocupaciones, sobre todo de los comerciantes del país, es el tema de la extorsión. ¿Cómo abordar el sistema penitenciario, que es una de las grandes deudas pendientes de todos los gobiernos que han pasado en la era democrática? ¿Cuál es su postura? Mire, tecnología. Cuando yo soy del ministerio, empecé a investigar el tema de los bloqueadores de señal, y me di cuenta que absolutamente era posible. En aquel momento se oponían algunas instituciones de derechos humanos porque decía que le íbamos a cortar la comunicación a los reclusos. Le dije, no, ponemos teléfonos de línea en algunos lugares específicos para que puedan comunicarse, pero bloqueadores son posibles. La extorsión principalmente sale de las cárceles. Eso no es causa del otro mundo bloquearlo, sin embargo, no ha habido voluntad de hacerlo. Existe, ¿no? En Guatemala, en el mundo. La tecnología en general es muy importante. Cámaras, participación ciudadana otra vez. Los ciudadanos mismos, si existe un sistema de poder denunciar correctamente, pero el 110 usted llama, nadie lo contesta, para poder hacer persecución de esos delincuentes que pegan a la población en todo. Pues yo he visto de cerca algunos casos de extorsión, realmente. Y extorsiones, ¿saben qué? Extorsiones de 100 quetzales, de 500 quetzales, 100 quetzales, que le pega a todo el mundo. La gente aquí la mata y le pega. Y esa gente merece la protección del Estado. Yo creo que utilizando tecnología se puede combatir eficientemente este flagelo, porque no puedo decirle otra cosa. ¿Invertiría usted a nivel de infraestructura? ¿Crearía más cárceles o cómo trabajar en la sobrepoblación que se está viviendo actualmente en el sistema penitenciario? Yo le apostaría más a la prevención, pero sí, las cárceles sí, definitivamente fueron construidas hace muchos años, hay que pensar en actualizarlas. Sin embargo, otra vez, yo he puesto la prevención. Yo quiero tener menos gentes procesadas que van a la prisión, y para eso tengo que evitar que vayan a prisión. Primera acción que tomaría ya, y en la última pregunta, primera acción que usted tomaría al tomar la vicepresidencia. Hay que sentarse a revisar el Estado, hay que ver los organigramas del Estado, otra vez hay que ordenar el Estado. Yo lo que creo ahí es que para empezar el rescate y el reencauzamiento del país hay que sentarse a hacer. Hemos hecho mucho, pero hasta que uno no está en realidad en esa silla, pues no se puede empezar a hacer. Sin embargo, lo tenemos claro, pero hay que hacerlo a partir del día 1, o quizás antes como presidente electo, porque hay que rescatar el país, y eso tiene y luego, desde luego, se reencausa y luego se desarrolla. Es un tema que es muy importante. Estamos estancados hoy día, no vamos a ningún lugar. Manuel Arturo Soto Aguirre, gracias por acompañarnos, candidato a la vicepresidencia por el Partido Unidos, quien acompaña a Luis Antonio Velázquez Quiroga en este binomio que está buscando la presidencia. Gracias por estar con nosotros. Vamos a la pausa. Cuando regresemos le tengo más información en esta primera emisión de la Red Noticias.